Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes los que nos están acompañando mediante las redes sociales, tanto Facebook como YouTube. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, así como la División de Estudios de Posgrado, el Doctorado Interinstitucional en Derecho y los cuerpos académicos 172 y 259, tanto como la Asociación de Egresados de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, ACEFADE-AC, les damos la más cordial bienvenida a la tercera sesión del seminario Los Retos del Derecho 2024. Para dar inicio con esta sesión, cedo el uso de la voz a Cassandra González para que modere la mesa que corresponde el día de hoy. Adelante, Cassandra. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañan el día de hoy. Es un honor darles la bienvenida a este seminario, Los Retos del Derecho 2024, con el conversatorio Derecho y Política Ambiental. En un mundo donde los desafíos ecológicos son cada vez más evidentes, el papel del derecho ambiental se vuelve crucial para la protección y conservación de nuestro planeta. El derecho ambiental no solo regula la protección de los recursos naturales, sino que también busca mantener el equilibrio ecológico y promover un desarrollo sostenible. A través de un marco jurídico robusto, se establecen las bases de la preservación del medio ambiente, asegurando a las futuras generaciones para que puedan disfrutar un entorno saludable y equilibrado. Como lo menciona el reconocido autor y ambientalista Aldo Leopold, la conservación es un estado de armonía entre el hombre y la tierra. Esta cita resalta la importancia de encontrar un equilibrio entre nuestras actividades y la naturaleza, el principio fundamental en el derecho ambiental. Es precisamente que esta situación nos reúne el día de hoy. A lo largo de la tarde exploraremos soluciones, temas de relevancia, propuestas innovadoras y se dialogará sobre los desafíos legales, políticos y sociales que enfrentamos en la actualidad. Tengo el gusto de presentar al panel de expertos que participarán en este conversatorio, siendo el doctor Benjamín Revuelta Vaquero, la doctora Claudia Alejandra Verduzco Moreno, el doctor César Arturo Sereno Marín y la maestra Paulina Isabel Silva Rubio. A continuación, el doctor Benjamín Revuelta Vaquero dará inicio a este conversatorio. Sin embargo, antes daré un pequeño extracto de su currículum. Es doctor en Gobierno y Política por la Universidad Essex de Inglaterra. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo de la División de Estudios de Posgrado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 2, profesor del Núcleo Académico Básico del Doctorado Interinstitucional en Derecho, miembro del Núcleo Académico Básico del Doctorado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, miembro del Núcleo Académico Básico de las Maestrías en Derecho con opciones y Derecho de la Información, líder del Cuerpo Académico 172, Transformaciones Jurídicas y Sociales en el siglo XXI. Entre sus publicaciones más recientes destaca Constitución, Derechos Humanos y Medio Ambiente en IBIUS como coordinador. Tiene coautoría en la responsabilidad socioambiental de las universidades, Visión México-Perú, Horizonte de la Ciencia, entre muchos otros títulos más. Adelante, doctor. Muy buenas tardes, los saludo con mucho afecto, con mucho gusto. Muchas gracias, Paola Zamora, pues tu apoyo siempre es invaluable para este seminario Los Retos del Derecho en su edición 2024. Ya llevas 3 años con nosotros organizando, eres la pieza clave ahí de este asunto. Muchas gracias por tu apoyo como siempre. El reconocimiento institucional al doctor Chávez, a la Facultad de Derecho, al posgrado. Y pues, Cassandra, muchas gracias por tu moderación y te integras ahora a este equipo recientemente, pero lo haces muy bien. Me da mucho gusto estar en esta mesa porque la verdad es que es un panel que
en el que participan colegas con quienes he tenido la oportunidad de trabajar, varios artículos con cada uno de ellos y de ellas, y la verdad es que tienen todo mi reconocimiento. Hemos venido buscando desde los últimos años siempre los temas más relevantes del derecho ambiental. Y bueno, ahora en los últimos meses he venido explorando un tema que quiero simplemente dejar anotado. El tiempo de este panel es corto, ocuparé 12 minutos quizás, y quiero dejarlo anotado porque tengo la confianza que habremos de trabajar cosas juntos y hablemos de buscar algunas alternativas para solucionar problemas que tenemos en temas ambientales. Pau, no sé si me quieras ayudar con una presentación que traemos. La he intitulado El Derecho Ambiental Global, la siguiente. Y les platico por qué este es el tema. Tenemos antecedentes del derecho ambiental. Y fíjense ustedes, muchos de ustedes ya lo saben, pero en el año de 1966, el mundo, los estados nacionales, los poderes en ese momento deciden hacer dos pactos. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, por un lado, y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En ese momento todavía ni siquiera figuraba el derecho ambiental, pero además lo que quiero hacer notar es que en ese momento se le daba una gran importancia a los derechos civiles y políticos y a los otros derechos, entre los cuales se habría de incorporar el derecho ambiental más tarde, pues se les denominaba como, o se les daba un tratamiento como de segunda importancia, ¿no? Sin embargo, el derecho ambiental ha trastocado todo ese orden del 66 para acá, y bueno, se ha consolidado hoy día como uno de los principales derechos, como los derechos más importantes, no solo para los estados nacionales, sino para la vida misma de este planeta, para la vida de todas las especies que habitamos y de todas estas cadenas de vida que hacemos, estos ecosistemas. Y así el derecho ambiental empezaba a dar sus primeros pasos con la Declaración de Estocolmo, la de Río, en el 92, la Convención Marco en el 94, el Protocolo de Kioto en el 97, que entró en vigor hasta el 2005, y el Acuerdo de París. La siguiente, Pau. Y al mismo tiempo que eso ocurría, había avances en el marco jurídico. En México, por ejemplo, incorporamos en el artículo 4 constitucional la protección del medio ambiente en el 99, y varios años después empezaron a ocurrir, bueno, en la época del 2010 al 2013, digamos, empiezan a conformar una serie de vías de protección. Tenemos varios artículos con el doctor César Sereno, con la doctora Verduzco de ese momento, en donde se abren 5 vías, lo que hemos denominado nosotros la pentadimensión del derecho ambiental, y entonces empezamos a regular los temas de derecho ambiental desde distintas sedes, y habrían de pasar varios años para que la sede constitucional, digamos el amparo, fuera la sede que más rápido avanzara y de manera más contundente. A partir del 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México empieza a resolver una serie de casos muy importantes que hoy día pues, se pueden consultar en unos tomos, en unos cuadernillos, además que ha expedido la Suprema Corte, muy interesantes, con la recopilación de las principales sentencias y resoluciones. A nivel latinoamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió un caso que ha sido muy paradigmático en el 2017, que es la opinión consultiva, y un poco después, en el 2020, el caso Laca Honjat contra Argentina. Y un par de años después, tan solo hace 2 años, la ONU reconoció en la Asamblea General el derecho humano a un medio ambiente sano. Es decir, el mundo evolucionó a tener, por un lado, los tratados internacionales y por el otro lado, la regulación constitucional y una serie de figuras, de acciones, de mecanismos de protección del derecho ambiental. Sin embargo, creemos que no es suficiente. Ese es el tema
que hoy creemos que no es suficiente. Tenemos un estudio con la doctora Verduzco del 2019, en donde analizamos lo que ha pasado en el tema de los tratados internacionales, las convenciones derivadas de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, y cómo estos acuerdos internacionales resultan insuficientes, resultan débiles para imponer a los estados nacionales pues una serie de condiciones efectivas para proteger el medio ambiente. La siguiente, Pau. Entonces, lo que tenemos es que mientras algunos países lo vienen haciendo moderadamente bien, otros países no vienen haciendo nada o no pueden hacer nada, no tienen recursos, ¿no? Acabo de dictaminar un artículo para una revista colombiana y plantea el caso de Argentina, que no tiene recursos para cumplir con todos los requisitos que se derivan de las acciones del cambio climático, de mitigación y adaptación. Y lo que tenemos hoy en el mundo, a nivel planetario, como lo ha reconocido la ONU, es una triple crisis ambiental, una triple crisis que tiene que ver con contaminación, con cambio climático, problemas gravísimos de cambio climático. El último, el Milton, que estuvo ahora hace unos días frente a las costas de Guerrero, pues creció de una manera sorprendente de nivel 1 a nivel 5 en unas cuantas horas. Es un fenómeno en el mundo, pues claro, y el otro que acababa de pasar, se mantienen esos huracanes en el mismo lugar, etcétera, lo que son evidencias clarísimas del cambio climático y problemas también muy importantes de pérdida de biodiversidad con temas de deforestación en el mundo, con tráfico de especies, etcétera, ¿no? Y en este contexto, lo que vemos, y no solamente en México, por ejemplo, alguien podría decir, bueno, es que tenemos algunos ejemplos de esfuerzos que no son suficientes o no han estado en este último sexenio principalmente los temas ambientales en la agenda, pero también pasa en otros países. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de Estados Unidos en la era de Trump que hablar de Estados Unidos en la era de Obama, ¿no? O sea, en la era de Obama era todo construcción de la protección ambiental y en la era de Trump no. Y así tenemos en otros países. Por eso le llamo que los esfuerzos de los Estados-nación son vacilantes o son insuficientes. O sea, de repente avanzan, pero de repente no avanzan, ¿sí? La siguiente, Pau. Entonces, lo que tenemos es que es muy importante en este contexto de esfuerzos dispares entre países, de esfuerzos inconsistentes. Por un lado, sí avanzan en algunos años, pero luego se detienen o luego atienden a cuestiones de intereses económicos, de desarrollo económico y frenan la protección ambiental. Y entonces tenemos que las acciones planetarias, como decíamos que ha reconocido la ONU, la triple crisis, nos están pegando a todos los seres humanos y a todos los seres vivos en el planeta. Y al suceder esto, los efectos de la deforestación en la Amazonia o ocurrir desastres de derrames petroleros en el mar o ocurrir pues simplemente contaminación en el mar y problemas de deforestación, etcétera, estamos afectando bienes que son y que deben de ser considerados bienes públicos o bienes comunes. O sea, la naturaleza, el medio ambiente, debemos entenderlo en este concepto americano o en este concepto de la lengua inglesa que se llaman los commons, ¿sí? Y entonces lo que queremos plantear como un punto de inicio para digamos, enfocar algunas investigaciones en esta perspectiva, la siguiente, Pau, es que tomemos el asunto de los commons para construir procesos que nos lleven a hacer planteamientos de cómo resolver los problemas del derecho ambiental en una perspectiva global y de la justicia ambiental en una perspectiva global. Imagínense ustedes que de repente un Estado nacional no escucha los compromisos internacionales que tienen
y deforesta una cantidad importante de bosque, o otro país que tiene intereses con algunas compañías mineras, u otro país que permite la pesca de ciertas especies furtivas porque tiene interés o porque tienen corrupción o porque tienen mecanismos. Es decir, la pregunta es, ¿qué pasa cuando los estados nacionales no hacen lo que deberían hacer para proteger el medio ambiente? Entonces tenemos que pensar que el marco internacional debe de ser mucho más fuerte, mucho más sólido, porque esa afectación no es solo para el Estado nacional, esa derrame de petróleo, esa deforestación, ese aniquilamiento de especies, no es solamente para ese Estado nacional, sino que en realidad es para el planeta. Los ecosistemas no reconocen las fronteras políticas. Entonces, es necesario, ante la insuficiencia de los actuales tratados internacionales, pensar en nuevas instancias, en nuevos procesos, en mecanismos de corte general, porque, ok, podríamos ir a la Corte Interamericana a defender un caso específico, pero tenemos una luz de casos que se están presentando, una luz de problemas ambientales que se están presentando. Entonces necesitamos pensar en nuevos mecanismos que requieren necesariamente recursos financieros. Los fondos que se han instituido en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático tampoco han sido suficientes, no fluyen. Se necesitan fondos más cuantiosos con unas reglas claras para que los estados nacionales que se resistan a tener acciones o que no hagan las acciones que les toca hacer, tengan o tengamos un mecanismo a nivel internacional para obligarlos a hacer y que de ello dependan ciertos financiamientos o ciertos apoyos financieros, etcétera, ¿no? Yo creo que estas pinceladas, disculpen mi acelere en el sentido de tratar de plantear en unos cuantos minutos temas muy delicados y muy profundos, pero lo hago con la convicción, con la esperanza de que estas pinceladas que estamos empezando a tratar en los próximos meses se puedan cristalizar en una serie de artículos que publiquemos en revistas de calidad, en revistas indizadas y que vayan ayudando pues, a la civilización, a resolver estos problemas ambientales que en el 66 parecía que no existían y que hoy nos damos cuenta que son de los más relevantes y de los más importantes para nuestra vida y para la vida de todas las especies que habitamos. Muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo, un saludo a todas y a todos. Muchísimas gracias por estas palabras, doctor. Bueno, a continuación tenemos a la doctora Claudia Alejandra Verduzco Moreno, la cual también les daremos un pequeño extracto curricular. Es doctora en Derecho por la Universidad de Guanajuato, maestra en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, candidata a especialista en Derecho Procesal por la misma Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, directora del Observatorio Regional Zamora Asociación Civil, que tiene como finalidad el trabajo en transparencia, participación ciudadana y combate a la corrupción a nivel local. También es docente en la licenciatura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, plantel Zamora, y abogada postulante. Un gusto. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Yo sé que en este panel hay expertos de tema de transparencia y rendición de cuentas, el doctor Sereno, pero bueno, él me va a decir todos los foros, yo quiero hablar de gobierno digital y ahorita les voy a plantear un panorama. Aquí en la región hay un río Duero. Este río Duero forma parte de la cuenca Lerma-Chapala. Y en este río, que para la región de Zamora, Jacona, Tangancícuaro es muy importante, es un río en donde descargan 7 municipios de la región. Imagínense, 7 municipios están descargando
del mismo municipio, todo el drenaje lo mandan al río, ¿no? Entonces, ha generado una problemática, o sea, de verdad en la siembra, una contaminación. En lo que va del año 2 veces se ha salido el río por su causa, porque además no le dan mantenimiento, o sea, se inundan colonias con aguas negras, un tema muy delicado. Bueno, ha sido, yo creo que es como secreto a voces, y sobre todo los municipios siempre están preocupados, ¿no? Están preocupados mientras tengan que solicitar dinero para el saneamiento. Y entonces ha sido un tema que desde sociedad civil nos ha preocupado, porque cada que hay un desbordamiento del río, o sea, han sido enfermedades, una contaminación de alimentos, porque además esta zona es agrícola, pero además decimos, a ver, nos pusimos a investigar y dijimos, siempre escuchamos y entonces a los diputados y a los presidentes municipales y gestionamos recursos para el saneamiento del río. Bueno, ha habido tanto dinero que no se ve, ¿no? O sea, la información pública y lo que pudimos recabar es que en los últimos 20 años han invertido más de 500 millones. Eso es lo que nosotros sabemos, y que han sido en 3 recursos, ¿no? Importantes. 500 millones de pesos para un saneamiento de un río. Pregúntenme cuál ha sido el avance, cuál información tenemos de que esos 500 millones de pesos ha sido invertido favorablemente. No tenemos nada de información. Pero no nada más es la opacidad y la corrupción, ¿no? Hablar nosotros de gobierno digital y estos temas tan específicos, para nosotros abre como un panorama, ¿no? Y una luz en el camino. Previo, yo sé que muchos han escuchado el término de gobierno digital, pero para los que no, vamos a entender cómo este gobierno digital, cuando hablamos del uso de las tecnologías de información y la comunicación, estas TICs, ¿no? Estas famosas TICs. Y esta tecnología, cuando lo usa gobierno para mejorar sus servicios, la eficiencia administrativa, la transparencia, la participación ciudadana, pero sobre todo la toma de decisiones que se basa en datos, ¿no? En datos duros reales que se han generado, no que ellos mismos pagan un estudio y se genera y es como quiera, no. Es lo que se ha generado. A través de esta digitalización se busca, con un gobierno digital, que se transformen estas relaciones de gobiernos ciudadanos, y agregamos otro sujeto, ¿no? Otro panorama con las empresas. Y haciendo estas interacciones, pues, más ágiles, más efectivas, más transparentes. Bueno, y pensar y hablar en como dice el doctor Revuelta, nada más unas pixeladas de esta problemática, pero hablar de gobierno digital como parte de una política ambiental en México, pues para nosotros sería hablar en los siguientes 10 años, o sea, cómo vamos a poder asegurar que este avance en la protección del medio ambiente, por lo menos, ha sido tomado no con el capricho de un ayuntamiento, de un gobierno del estado o a nivel federal, ¿no? O sea, sí, con esta conciencia general y global, pero pensando que la tecnología se vuelve nuestro aliado para mejorar estos procesos. Uno de los puntos en donde yo identifiqué cómo gobierno digital nos puede apoyar es en estos sistemas de monitoreo ambiental digital, ¿no? Imagínense implementar plataformas en línea que permitan esta recolección y visualización de datos en tiempo real. Ya ahorita no hablamos que si después de los 3 meses, no, en tiempo real, sobre la calidad del aire, la calidad del agua, el manejo de residuos. Bueno, esto permitiría tomar decisiones basadas en evidencia y fomentar la rendición de cuentas. En la actualidad suponemos que estas decisiones tienen una información, un dato duro, que no siempre es así, desafortunadamente. Bueno, pero también hablar de gobierno digital en una política ambiental es hablar de plataformas de participación ciudadana, y creo que ahí es donde todos intervenimos pero ¿cómo participo? ¿Y en dónde? Y hablando de medio ambiente, esta complejidad de participación ciudadana, además de que es nula, es peligrosísima, ¿no? O sea, ¿cuántas notas hemos visto de
los actores sociales, los ambientalistas que han sido asesinados por un tema de participación ciudadana, un tema ambiental. Entonces, plataformas de participación ciudadana, de utilizar estas aplicaciones a través de los cuales el ciudadano denuncie, valga la pena decir que tendría que ser anónimo, donde hay violaciones ambientales, una deforestación ilegal o un mal manejo de residuos. Estas plataformas también pueden incentivar que la misma ciudadanía pida esta consulta pública sobre proyectos específicos de impacto ambiental. Pero como no tenemos información, nadie sabe hasta que ya vemos las máquinas y empiezan a trabajar. Bueno, pero hay un tercer punto donde yo me podré detener 2 minutos, que son los registros públicos digitales. De los tres puntos que considero que este es el más importante porque es una prioridad, debería de ser una prioridad. Serían estas plataformas que en línea que permiten el acceso a estas bases de datos sobre información clave del medio ambiente, como evaluaciones de impacto ambiental, cambio de uso de suelo, permisos ambientales, concesiones de agua y de suelos, ¿no? Y otras autorizaciones, pero que pueden ser gestionados por gobiernos locales, estatales o federales. Ahorita hay 2 o 3 ejercicios de la Semarnat en donde quieren hacer estas plataformas, pero todavía, toda la semana quise entrar, todavía el día de hoy no hay acceso a estas plataformas. Entonces, cada gobierno genera estos mecanismos y entonces llega el siguiente gobierno y lo cambia y entonces, ¿qué pasa con toda esa información? Bueno, y la verdad es que no estaríamos descubriendo el hilo negro, ¿no? El caso de Chile es donde hay una plataforma de información ambiental que la verdad a mí me parece muy buena, es una muy buena práctica. Chile ha desarrollado esta plataforma y que toda la información se reúne en un solo lugar sobre proyectos sometidos a evaluación ambiental, las resoluciones, los permisos, y los ciudadanos pueden acceder y revisar en el estado de sus proyectos o de su localidad para mejorar la transparencia y permitir esta gestión ambiental. No se trata de que yo como ciudadano tenga que saber si ese proyecto es de gobierno federal, de gobierno estatal, de gobierno municipal. No, es una sola plataforma y yo puedo revisar que ese proyecto de verdad permite que cualquier persona pueda consultar en línea el estado de las evaluaciones de impacto ambiental, de proyectos de infraestructura, de minería, cualquier tipo de proyecto, ¿sí? Los usuarios pueden ver los estados de los permisos, de repente, ya, un permiso, un cambio de uso de suelo y nadie supo. Bueno, yo creo que es una muy buena práctica y que de llegarse a trabajar en esto, hablaríamos de otro panorama para la protección del ambiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta participación. Bueno, a continuación tenemos al doctor César Arturo Sereno Marín, también dando su breve reseña curricular. Es doctor en Derecho por la Universidad de Colima, maestro en Derecho de la Información y licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, coordinador de diversas obras colectivas, así como autor de artículos científicos y capítulos en libros de la materia de transparencia, acceso a la información pública, participación ciudadana y derecho ambiental. Actualmente es miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción en un periodo del 2019 al 2024. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches a todas y a todos. Muy agradecido por la invitación y la posibilidad de poder platicar aquí un ratito, ¿no? Yo lo digo más como un espacio de reflexión, ¿no? Donde podamos intercambiar algunos puntos de vista, ¿no? En este tema para mí, ¿no? Tan emocionante, ¿no? Como lo es el derecho ambiental, pero hilado, ¿no? Con las políticas públicas que me parece que siempre ha adolecido nuestro país, pero creo que en los últimos años, ¿no? Sobre todo, creo que se han dejado todavía, ¿no? Más de lado. No sé si me pueden apoyar por ahí con unas diapositivas que tengo, ¿no? Para proyectar. Y bueno, ¿no? La verdad es que todo el contexto que me han dejado, ¿no?
mis grandes amigos y colegas, ¿no? El doctor Benjamín Revuelta, quien agradezco siempre la invitación y consideración para invitarnos a estos espacios, ¿no? De la doctora Claudia Verduzco, ¿no? Una activista incansable, luchadora social de allá de Zamora, que siempre nos está acompañando en este tipo de eventos. La verdad es que me han dejado un contexto y no nos pusimos de acuerdo, pero creo que me deja todo un escenario, ¿no? Para lo que yo les voy a plantear, ¿no? Y yo lo que quiero plantear es, más allá del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué es primero, ¿no? Si el derecho o la norma jurídica o la política pública, sí que existen contradicciones serias entre una y otra y que tal vez el actuar institucional pues no ha sido eficaz, ¿no? En la implementación de estas políticas públicas, ¿no? Que al final de cuentas lo que nos comentó el doctor Benjamín y lo que nos platicó la doctora Claudia, al final creo yo, ¿no? Redunda en un accionar de los gobiernos federal, estatal o municipal, ¿no? Sí es cierto, ¿no? Que existe ya todo un entramado, ¿no? Jurídico internacional, un reconocimiento de los derechos fundamentales. Hay casos, ¿no? Sumamente interesantes, ¿no? De comunidades indígenas, de grupos organizados que se han emparado y que han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacer énfasis, ¿no? Justamente en este punto, ¿no? De cómo protegemos el medio ambiente, ¿no? A partir de no solamente el derecho, ¿no? Sino el derecho, lo que llaman algunos el derecho en acción, el derecho en la materialidad, ¿no? Más allá de la norma, más allá de lo que puede decir incluso hasta la Corte, ¿no? Bueno, la Corte dice una cosa, pero luego, ¿qué pasa, no? Después de ese decreto institucional. Entonces yo lo que quiero aquí plantear, ¿no? Y la duda que quiero sembrar y el espacio lo quiero aprovechar justamente para preguntarnos, ¿no? Si existe verdaderamente una política ambiental en nuestro país, porque si ya el doctor Benjamín, con este recuento que nos ha dado y todas estas sentencias y antecedentes jurídicos que ya tenemos a nivel internacional, Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde es vinculatorio todo lo que esa Corte dice, donde ya lo que nos platica la doctora Claudia a nivel local, ¿no? De qué es lo que pasa en un río y la contaminación que causa y quién hace algo a partir de esa contaminación, creo que sí es pertinente abordarlo desde, pues, qué tan eficaz, ¿no? Es la política ambiental de un estado como el de Michoacán, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, en esta parte, ¿no? Trataré de ser muy breve, ¿no? No quiero ser muy conceptual, pero creo que siempre debemos de regresarnos un poquito al concepto y al origen, ¿no? Pues de qué es lo que estamos platicando, ¿no? Si decimos que política ambiental, y esta es una definición viejita, ¿no? Del padre del derecho ambiental en México, ¿no? Don Manuel Brañez, chileno, ¿no? Por cierto, pero mexicano de corazón y que aquí desempeñó su labor profesional, ¿no? La mayor parte de su vida. Él nos da una definición muy básica, creo yo ya rebasada, pero imagínense si ni siquiera logramos llegar a esta concepción de política ambiental que desde el 2004 él planteaba, es decir, hace 20 años, él dijo, una política ambiental es un conjunto de acciones que se diseñan para lograr la ordenación del ambiente y consiste en el primer componente de la gestión ambiental. Es decir, cualquier administración pública, ¿no? Cualquier ente de gobierno encargado de la protección del ambiente, llámese Secretaría de Medio Ambiente, de Urbanismo y Vialidad y lo que ustedes consideren, a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal, significa que tiene una idea, ¿no? De qué es lo que quiero lograr en mis 3 años de gobierno, en mis 6 años de gobierno, y es ese conjunto de acciones que me van a permitir proteger el medio ambiente, ordenarlo y que se convierte, como dice o dijo Brañez, y en paz descanse, ¿no? El componente principal y primigenio de la gestión ambiental, es decir, de la protección del medio ambiente desde la administración pública, ¿sí? Porque también, ojo, ¿no? Una cosa es a lo que estás enfocado con tus atribuciones desde el Poder Ejecutivo,
que ahora creo que está ya muy revuelto todo, ¿no? Ahora con el asunto de las nuevas reformas, ¿no? Y parece como que se pierde, ¿no? Pues, ¿qué le toca al Ejecutivo? ¿Qué le toca al Legislativo? ¿Qué le toca al Judicial, ¿no? Parece que el Judicial ahora está no parece, es cierto, ¿no? Está en el ojo del huracán, ¿no? Es como el malo del cuento, ¿no? Ahora resulta, pero habría que regresarnos un poquito atrás, ¿no? Porque nos olvidamos que el Poder Judicial, pues lo que hace es interpretar, ¿no?, las leyes y dirimir conflictos con base en las leyes que el Poder Ejecutivo promulgó, que el Poder Legislativo, ¿no?, debatió, ¿no?, y aprobó para que fueran, ¿no?, un derecho vigente, ¿no? Entonces creo que ese es ahí un asunto que luego perdemos, pero que bueno, es importante definirlo. Aquí no vamos a hablar del Poder Ejecutivo, perdón, del Poder Legislativo, del Poder Judicial. Vamos a hablar de lo que le toca al Poder Ejecutivo, el que está por ley encargado de diseñar la política ambiental, de implementarla y de darle seguimiento a esa política para ver si es efectivo o no, y a partir de su efectividad o no, rediseñarla, cambiarla, modificarla y evidentemente, ¿no?, transformarla en algo que, siempre lo digo, ¿no?, en este tema ambiental y en otros temas, se traduzca en beneficios sociales, en beneficios colectivos, en beneficios para la ciudadanía, ¿sí? Siguiente, por favor. Nos quedamos nada más con esta diapositiva en el tema de conjunto de acciones diseñadas para proteger al ambiente. Ahora, fíjense que la ley ambiental en México tiene una particularidad. No en todas las leyes las van a encontrar. Pueden encontrar artículos en una legislación de mejora regulatoria, de cuestiones fiscales, de competencia económica, que hable de la política de, y lo que ustedes gusten, ¿no?, el tema que ustedes consideren, la política de bienestar social, la política de mejora regulatoria, la política de cualquier tema, ¿sí? Pero fíjense que la particularidad de la materia ambiental es que el derecho ambiental, a partir de la ley general, de la JEPA, ¿no?, de la ley general, lo que nos da son ciertas herramientas, dice la propia ley, son instrumentos de política ambiental y te los pone, ¿no? A ver, Estado-nación, ¿no? Llámese gobierno federal, estatal o municipal. Ahí te van estos 8 instrumentos de política ambiental para que tú estructures tu política ambiental. Ya te estoy diciendo los pasos, ya te digo cómo le puedes hacer. ¿Cuál es el primer paso? Parece obvio, pero no es tan obvio después en la administración pública, y es la planeación ambiental. ¿Cómo estás planeando tu municipio a 3 años? ¿Cómo estás planeando o visualizando tu estado a 6 años, no hablando de un gobierno estatal o de un gobierno federal, ¿no? A 6 años, ¿cómo visualizas a tu gobierno, ¿no? ¿Cómo visualizas ese México en 6 años en materia ambiental, ese Michoacán en 6 años en materia ambiental? 1, planeación ambiental. 2, ordenamiento ecológico del territorio. ¿Sí? ¿Cómo estás estructurando, ¿no?, el uso del suelo a partir de las potencialidades que tiene en todo tu territorio, ¿no?, estatal, federal o municipal, porque tenemos de los 3 tipos, ¿no? Instrumentos económicos, ¿no? Sabemos, ¿no? Habrá muchas personas que están en contra de los temas económicos y yo a veces les doy mucho la razón en algunos aspectos, ¿no? Pero en un mundo, bueno, como dice ahora, ¿no?, el nuevo régimen, ¿no?, de la cuarta transformación, el nuevo régimen del neoliberalismo, bueno, tal vez los temas económicos no fueron lo adecuado, pero tampoco los hemos implementado. O sea, no podemos decir que fueron un fracaso si no se han implementado, si no se han diseñado y si no se han hecho, ¿no?, las acciones específicas en esta materia. Y bueno, entre otras, ¿no? Aquí les pongo 7 que están en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente y que son instrumentos que el gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales pueden implementar en su espacio de acción para, nos regresamos a las diapositivas anteriores cuando hablamos para la gestión ambiental, para la mejor administración de los recursos colectivos, ya lo decía el doctor Benjamín en su participación, de lo colectivo, de lo público, de lo que nos pertenece a todos, ¿no? ¿Cómo le hacemos para poder proteger? ¿Cómo le hacemos para poder conservar, ¿no?, de la mejor manera ese ambiente, ¿no?, que nos pertenece a todos, que colectivamente, ¿no?, tenemos un beneficio de él, pero es
¿cómo le hacemos para que también ese beneficio se pueda convertir en una responsabilidad, no solamente individual, ¿no? Desde la ciudadanía. Yo soy de ese sector ciudadano y creo que sí tenemos mucho que hacer de la ciudadanía, pero el que toma las decisiones, el que dice dónde hacer o no un fraccionamiento, ¿no? Dónde descargar o no una descarga de agua residual, ¿no? Dónde sí o no talar árboles, dónde sí o no plantar una huerta de aguacates, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Michoacán, que es tan socorrido o no, si se hace de manera ilegal, pero lo que voy es que hay una autoridad que es la que te lo permite, y si no te lo permite y tú lo haces por la ilegalidad, pues entonces hay una autoridad que puede llegar ahí, ¿no? Y implementar, ¿no? Algún mecanismo de inspección y vigilancia, ¿no? Alguna denuncia penal, si es larga o no, pero una denuncia penal, pero también una vía administrativa donde puedo clausurar de manera inmediata y donde puedo evitar que continúes, ¿no? Con un desgaste del ambiente, un golpeteo, ¿no? Que tú tienes a ese entorno por una cuestión seguramente de tipo comercial, ¿no? Creo que no puedes evitarlo, ¿no? El medio ambiente al final se traduce, se convierte en recursos económicos, ¿no? Si yo vendo un pino que talo, se convierte en dinero, ¿no? Si yo vendo mascotas, ¿no? Lo que está el asunto, ¿no? De los derechos animales, si yo reproduzco animales para venderlos y explotarlos como mascotas, estoy teniendo un beneficio a partir de algo natural, ¿no? De un entorno, ¿no? Que me da, ¿no? De manera natural sin yo intervenir, más que provocar ahí tal vez una presión para que nazcan más animales y esos animales los pueda yo vender y pueda obtener un recurso económico para ello, ¿no? Animales, bosque, energía, ¿no? Todos los recursos naturales que podamos ahorita enlistar se van a traducir en recursos económicos, ¿no? En dinero. Hay la gran complejidad. Pero bueno, siguiente diapositiva, ¿no? Y al punto, ¿no? Soy un poco luego disperso, ¿no? Discúlpenme. Siguiente diapositiva, ¿no? Donde les hago la pregunta, ¿no? O sea, ¿existe una política ambiental efectiva en el estado de Michoacán? Si ya les dije que la política ambiental es el conjunto de acciones encaminadas a la protección del ambiente, ¿no? Y es el primer paso de la gestión ambiental, es decir, es el primer paso que tiene la autoridad municipal, estatal o federal. Es decir, yo cuando llego a ese punto, ya tengo que tener planteada esa, ¿no? Ese plan que yo tengo de gobierno, donde voy a implementar por lo menos, no son las únicas, no es restrictiva la ley. Yo te doy estas 8 herramientas, estos 8 instrumentos de política ambiental para que tú los implementes. Lo dice el Legislativo Federal. Tú ve cuál puedes utilizar o cómo los puedes utilizar, los 8, o puedes usar más, ¿no? La participación ciudadana, la transparencia, el gobierno abierto, etcétera. O sea, habrá muchas más, pero bueno, de entrada, ahí van estas 8. Existe en Michoacán entonces una política ambiental basada en estas 8 herramientas, en esos 8 instrumentos que les acabo de platicar. Siguiente diapositiva. Y les hago otra pregunta, ¿no? O bueno, muchas preguntas aquí para ver, ¿no? Y que no sean únicamente mi idea, ¿no? Y no decir, César está loco, ¿no? César viene aquí y platica acerca de una política ambiental, pues que sí existe, pero pues él dice que no. Yo les pregunto, ¿en verdad hay una planeación ambiental? O sea, ¿ven que el Estado tenga diseñada una política ambiental encaminada a proteger nuestros recursos naturales? A quien diga que sí, yo le puedo contestar que hace 1.5 años, 2 años, yo hice una pregunta, vi acceso a la información, decía la doctora Claudia, ¿no? Tenemos herramientas ciudadanas para eso, ojalá que no se acabe, ¿no? Ya nos anunciaron que antes de diciembre se acaba esta herramienta tal vez, ¿no? De acceso a la información que tenemos, que es la Plataforma Nacional de Transparencia. Yo hice una pregunta y le pregunté al Estado de Michoacán, a 1 año prácticamente de que estaba en el gobierno, ¿no? En la actual administración, sobre la política ambiental, y me dijo que no había, porque estaban apenas diseñándola, ¿no? Imagínense, 1 año de gobierno y no tienes planeación ambiental. Todavía no hay. ¿Qué vas a hacer? Es grave, es grave. Lo tengo documentado, no me lo estoy inventando. Eso me contestaron y me dijeron que me fuera al plan de desarrollo estatal. Pero el plan de desarrollo estatal no tiene acciones específicas en estos puntos que le estoy diciendo. ¿Cuál es el ordenamiento ecológico del territorio que se va a dar? ¿Qué instrumentos económicos se van a implementar? ¿Cuáles son las acciones en materia de educación e investigación ambiental que se van a desarrollar en Michoacán en los próximos 6 años o 5, ¿no? Cuando saquen esa política ambiental, ¿no? Entonces, eso es frustrante, ¿no? Pensar en que llega alguien a tomar decisiones
creo yo, es una opinión personal, César Serrano lo está diciendo únicamente, ¿no? De que parece que vamos como que peloteando las cosas y que vamos enfrentando, ¿no? Algunas dificultades, como la que platicó la doctora Claudia, ¿no? En materia ambiental, ¿no? Entonces, creo que no hay una política ambiental eficaz en Michoacán porque ni siquiera tenemos planeación, no hay visualización de cuál es el problema ecológico del territorio que se va a dar, qué instrumentos económicos se van a instrumentar, ¿no? Válgame la redundancia, se van a implementar en este sexenio y qué se está haciendo en materia de educación y investigación ambiental, por decir nada más 4 de los 8 instrumentos que les acabo de comentar. Yo hasta aquí dejaré mi intervención y ojalá que haya algunas preguntas de las personas que nos acompañan acerca de este tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias por toda esta información, estos comentarios. Bueno, a continuación nos acompañará la maestra Paulina Isabel Silva Rubio, candidata a doctora en Derecho por la Universidad de Guanajuato, licenciada en Derecho y maestra en Derecho Administrativo, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la División de Estudios de Posgrado de la misma facultad. También ha sido colaboradora jurídica del Consejo Consultivo de Cambio Climático del Estado de Michoacán. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales, así como en actividades de investigación en materia de derechos humanos y derecho ambiental. Cuenta con diversos artículos y capítulos publicados en las mismas áreas. Bueno, cedo el uso de la voz, maestra. Muchas gracias, Cassandra. Bueno, pues primeramente agradezco la invitación a este seminario. Es para mí de verdad un honor compartir mesa pues con expertos en el área ambiental. Y no sé si me puedan, por favor, apoyar con la proyección de mis diapositivas. Gracias, Paola. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre un análisis de la actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, Visión 10-2040, que como bien dice el doctor César, pues pareciera que nos pusimos de acuerdo con nuestros temas, porque en esto que yo les voy a hablar, pues abordaré parte de lo que mencionó el doctor Benjamín sobre la evolución del marco jurídico, también algunas cuestiones de transparencia que fueron abordadas por la doctora Claudia y por supuesto pues de lo que es la política ambiental que fue recientemente tratada por el doctor César. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pues particularmente yo les voy a hablar de un instrumento o del instrumento rector en cuanto a la política climática en nuestro país que atiende la problemática derivada del cambio climático. Y pues para entrar un poco en contexto, pues brevemente les menciono que el cambio climático es el cambio de clima que es atribuido a la actividad humana y que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada en periodos de tiempo comparables. Esto según la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Si lo vemos desde otras áreas del conocimiento, pues nos dice que es el incremento de temperatura a nivel mundial, que es originado principalmente por la quema de combustibles fósiles y la consecuencia emisión de dióxido de carbono y otros gases que quedan atrapados en la atmósfera. Este fenómeno, como bien mencionaba ya el doctor Benjamín, pues forma parte de la triple crisis planetaria que junto con la contaminación y la pérdida de biodiversidad, pues nos están llevando a una crisis ambiental muy importante a nivel mundial. La que sigue, por favor. En ese sentido, y para atender por los problemas específicos derivados del cambio climático, tenemos ciertos instrumentos de regulación e implementación de acciones para este fenómeno, que está integrada pues por acuerdos internacionales, como son los derivados de las conferencias de las partes, los más conocidos, pues el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. En México particularmente, si bien es parte de todos estos acuerdos internacionales, también tenemos leyes generales que abordan esta problemática, como la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y particularmente la Ley General de Cambio Climático. Es en esta ley general donde se establece cómo va a estar constituida la Política Nacional de Cambio Climático, cuyo eje rector es la Estrategia Nacional, de las que yo les voy a hablar a continuación. La siguiente diapositiva, por favor, Paola. Como les decía, en ese sentido, y de acuerdo a lo que establece la Ley General de Cambio Climático, tenemos la Estrategia Nacional. Este es el instrumento rector de la política climática mexicana a mediano y largo plazo. Tiene como objetivo buscar orientar las políticas de los 3 órdenes de gobierno y fomentar la corresponsabilidad en los diversos sectores de la sociedad.
Esta estrategia fue publicada en el año 2013, derivada de la Ley General de Cambio Climático que se publicó un año antes, es decir, en el 2012. Y la misma ley señalaba que a los 10 años debía darse una actualización. Esto tendría que haberse dado en el año del 2023, si tomamos en cuenta que, como les decía, se publicó en 2013. Sin embargo, no se realizó. La actualización de esta estrategia apenas fue publicada el 30 de septiembre de este año, es decir, hace 15 días, con base a ciertos análisis que se hicieron de esta primera versión de la estrategia nacional. La diapositiva siguiente, por favor. Es así que esta actualización, bueno, se da primero, como les decía, en la obligación que establece la Ley General de Cambio Climático respecto a revisar la estrategia cada 10 años en materia de mitigación y cada 6 años en materia de adaptación. Bueno, explicándoles brevemente la mitigación y la adaptación del cambio climático, la primera, la mitigación, se refiere a todas las acciones que se van a hacer para disminuir la emisión de los gases de efecto invernadero, que como les mencionaba, son los que ocasionan este incremento de temperatura. Y la adaptación del cambio climático se refiere pues a todas aquellas acciones que nos va a permitir o va a permitir que tanto los seres humanos como los seres vivos, llámese animales, plantas, se adapten a los efectos que ya están del cambio climático y que no son reversibles. Entonces, en ese sentido, pues la estrategia marca estas dos áreas, tanto en materia de mitigación como en materia de adaptación. Les decía, tendría que verse evaluado y adaptado a los 10 años en materia de mitigación y a los 6 en adaptación. Ninguno de los dos se dio en ese tiempo que había establecido y se da hasta hace 15 días esta actualización. Otra parte que nos señala como base para darse esta nueva publicación, pues es que la Estrategia Nacional de Cambio Climático publicada en el 2013 ya fue implementada, ya fue revisada y ya fue evaluada. Con base a esa revisión y a esa evaluación es que se dan los ajustes de esta nueva versión. Nuevamente nos señala este decreto que fue publicado hace 15 días, que esta estrategia nuevamente va a ser el instrumento rector a mediano y largo plazo en todas las cuestiones de atender la problemática del cambio climático y da unas importantes actualizaciones. Esta nueva versión de la estrategia ya está alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y también al Acuerdo de París, que recordemos fue publicado en el 2015. Es decir, cuando se publicó la primera versión de la estrategia de 2013, todavía no entraba en vigor, no se aprobaba el Acuerdo de París. Entonces ya esta nueva versión toma lo que se estableció en los acuerdos entre las contribuciones nacionalmente determinadas y otros compromisos que tiene el país, ya se integran a este nuevo instrumento de la política climática mexicana. La que sigue, por favor. Bueno, esta nueva versión tiene una estructura diferente a lo que ya se había presentado en el 2013. En esta nos da 4 componentes de los que ahorita vamos a hablar más a fondo, que a su vez tienen sus propios ejes estratégicos y estos ejes estratégicos van a tener sus propias líneas de acción. Un cambio importante respecto a la versión del 2013 es que los ejes estratégicos, cada uno de ellos tiene una visión a 10, 20 y 40 años. ¿Cuál es lo que se espera de cada uno de estos ejes? A diferencia de la de 2013, donde si bien también tenía una visión a corto, mediano y largo plazo, era más una visión general, no establecía particularmente hacia dónde iba a ir cada uno de los que en esa estrategia eran determinados como pilares. La que sigue, por favor. Dentro de estos 3 componentes, perdón, me equivoqué en la diapositiva anterior, tenemos que vamos a tener un componente de adaptación que va a ir encaminado, como les hablaba anteriormente, a todas esas acciones que permitan afrontar los efectos que ya están del cambio climático. Va a tener un componente de mitigación, que es precisamente encaminado a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, y un componente de transversalidad. Este es novedoso y es nuevo y subsana varias de las deficiencias que presentó la estrategia nacional. De la estrategia anterior se hizo una evaluación general donde mostraba diversas deficiencias que incluso el doctor Revuelta y la doctora Claudia también tienen por ahí un artículo publicado, si mal no recuerdo también es el del año 2019, donde hicieron un análisis tanto de la estrategia y particularmente del programa especial de cambio climático, que es
el instrumento donde se establecen ya acciones más concretas y veían por ahí ciertas deficiencias que a mi visión se subsanan algunas en esta nueva versión de la estrategia, sin embargo, pues todavía persisten. Dentro de este primer componente de adaptación, los ejes que lo integran son 4, donde nos habla de un eje socioterritorial, de sistemas alimentarios sustentables, un eje hidrológico, infraestructura estratégica y patrimonio. En esta parte es importante señalar, como les mencionaba, que cada eje establece particularmente cuál va a ser su visión a 10 años, qué se espera a 20 y qué se espera a 40. Posteriormente nos habla del componente de mitigación, donde ya habla de generación de energía eléctrica, de lo relativo al petróleo y gas, del transporte, de la agricultura y ganadería, del uso y cambio de suelo y la silvicultura, de la industria, de la área residencial y comercial y de los residuos. Todo esto buscando la mitigación. Igualmente, con cada una de sus visiones a 10, 20 y 40 años. Y finalmente, como les mencionaba, una parte novedosa de esta estrategia es que ya nos habla de la transversalidad. Aquí ya nos habla de una acción climática justa e inclusiva. De hecho, esa temática viene ya en varios de los nuevos o de los proyectos que tiene la nueva administración federal en materia de cambio climático, donde se menciona mucho la parte justa e inclusiva, buscando ser benéfica para los grupos vulnerables. También ya nos habla de un financiamiento climático. Esto me parece sumamente relevante porque precisamente es de las observaciones que se hicieron en la evaluación de la estrategia anterior, era de que la parte de financiamiento no era clara. Decía muchas acciones, pero no se establecía con qué recursos se iban a realizar. Igualmente, el programa especial de cambio climático, tanto el 2014, no, 2000, bueno, el primer programa especial y el último, que es 2021-2024, tienen deficiencias en cuanto a financiamiento. Entonces, aquí en la estrategia sí ya está establecido. Igualmente, nos habla de innovación tecnológica y fortalecimiento de capacidades, de la participación social y el enfoque de género. Esta parte es importante, ya que uno de los graves problemas del cambio climático es que falta concientizarlo a nivel social. La mayoría de las personas ya saben que es un problema, pero no hay tanta concientización de los alcances o de lo grave que es esta problemática. Entonces, esta parte de la transversalidad de este eje en particular establece acciones puntuales para concientizar a la sociedad. Y también nos habla ya de una transparencia, como mencionaba la doctora Claudia, con formas de acceder a la información para la evaluación y finalmente de la cooperación estratégica, es decir, darles cabida a las instituciones y a los expertos para determinar las acciones que se van a llevar a cabo en materia de cambio climático. Esto es muy importante porque igual era una de las grandes deficiencias que tenía tanto la estrategia nacional anterior como los programas de cambio climático. El que no mencionaba, no tomaba en cuenta, por ejemplo, a la academia, no tomaba en cuenta tanto a grupos expertos, más que a lo mejor como consejos consultivos, como ciertas comisiones, pero aquí ya tienen más acciones que van a ser concretas de realización en 10, 20 y 40 años. Entonces, esto puede ser pues podría darnos una esperanza en cuanto a las acciones. La siguiente diapositiva, por favor. En ese sentido, se podría decir que esta nueva actualización de la estrategia tiene ciertos aciertos, como la transversalidad, que es este último componente con ejes muy particulares, que también establece seguimiento y evaluación muy puntuales. Incluso aquí a mí me llama la atención que da cantidades, por ejemplo, en cuestión de los 3 órdenes de gobierno, a que olvidé mencionarles eso, que también lo establece mucho, lo deja muy claro desde un inicio, que se va a buscar la coordinación de los 3 niveles de gobierno. Igual, la estrategia anterior lo mencionaba, pero ya en cuestión de las acciones, por ahí se perdía un poco esta parte de cómo iban a intervenir tanto gobiernos estatales como gobiernos municipales. Aquí le da un poco más cabida y, por ejemplo, en la parte de seguimiento y evaluación, establece una de las metas y se va a medir cuántos municipios de los que ahorita son más vulnerables al cambio climático disminuyen o quitan ese riesgo de vulnerabilidad. Entonces lo da muy concreto. Y también una parte importante, pues es que habla ya del financiamiento en cuanto a cuestiones de acciones de cambio climático. Sin embargo, ¿cuál es la deficiencia? La ley marca que si bien la estrategia es el instrumento rector que nos va a dar
las pautas generales, va a ser a través del Programa Especial de Cambio Climático a nivel federal, el que va a señalar las acciones concretas como tal que se van a realizar. ¿Qué pasa con esta estrategia? Le quita un poco de peso a esta parte. Menciona nada más brevemente que el programa especial deberá ser actualizado a la estrategia, es decir, se tendrá que hacer un nuevo programa especial, pero ya no le da tanto peso como le daba la estrategia anterior. Igualmente, no menciona la cuestión de los programas estatales, que sería el instrumento mediante el cual los estados podrían contribuir a alcanzar las metas establecidas en esta estrategia. Entonces, por un lado, nos habla de de ese trabajo conjunto que se tienen que hacer entre los tres niveles de gobierno, pero deja un poco fuera esa parte de cómo se va a realizar. Y también tenemos otra vez una disparidad entre componentes. Por ejemplo, el primer componente de adaptación está muy bien estructurado, con un desarrollo puntual de acciones, de visiones, y esto ya no se ve tanto en el de mitigación. En el de transversalidad, nuevamente se retoma una parte, entonces por ahí es una mezcla donde no se pueden ver estas acciones concretas. En conclusión, pues podemos decir que la estrategia nos vislumbra a lo mejor una esperanza de una política climática mejor estructurada, pero también volvemos a la realidad y como lo menciona el doctor César, pues una cosa es lo que se establecen ya los instrumentos, nuestras leyes, las políticas climáticas, y habría que ver cómo se va a llevar esto ya a la práctica, que todas estas cuestiones que están establecidas en la estrategia realmente se lleven a cabo, que realmente se dé un seguimiento, una evaluación, que se asignen los recursos necesarios, y pues eso solamente el tiempo nos dirá si se están subsanando realmente todos los problemas de la política climática mexicana que no han sido exitosos, porque las emisiones siguen incrementando, porque no estamos preparados para enfrentar los efectos adversos del cambio climático, lo que nos da una clara señal de que las políticas públicas en materia de cambio climático no son exitosas. Habría que ver si esto que ya establecido, pues sí, enmienda un poco el camino y nos lleva a enfrentar los efectos adversos de este fenómeno. Pero bueno, pues eso nos dejará para análisis posteriores. Por mi parte sería todo y les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias por toda esta información. Bueno, a continuación pasaremos a la siguiente etapa, que es una serie de preguntas y respuestas para que se han recolectado a partir de todo lo que lleva la conferencia. ¿Ok? Sí, la primera pregunta es, ¿qué nos pueden decir sobre la relación de la escala espacio-temporal de la responsabilidad en la degradación ambiental y la territorialidad de las leyes ambientales? Si gustan, la puedo volver a leer. Sí, sí, adelante, no sé si Claudia, Paulina quiera contestar, si no. Bueno, pues en cuestión de la responsabilidad, el derecho ambiental nos enfrenta a grandes desafíos, principalmente porque las repercusiones de todo el daño ambiental repercuten a nivel global. Por ejemplo, yo que me dedico a estudiar particularmente el cambio climático, una de las cuestiones más importantes de ese tema precisamente es la responsabilidad de sus efectos, porque si bien las emisiones se establecen en un lugar en particular, pues finalmente repercuten a nivel global. Entonces, aquí hay una responsabilidad colectiva, se podría decir, de los seres humanos de disminuir las emisiones. Sin embargo, son los estados, a través de sus leyes y sus instrumentos de política climática, los que van a garantizar que esto disminuya. Entonces, pues esa es como que la relación que podríamos darnos. Las leyes ambientales están establecidas para territorios en particular. Sin embargo, les digo, es uno de los desafíos del derecho ambiental, precisamente es ese, que todo es en conjunto para las sociedades y sobre todo es intrageneracional, también no solo para los que habitamos ahora en el planeta, sino para todas las generaciones que vienen. ¿De qué forma? Bueno, si tuviéramos una correcta aplicación de las leyes ambientales, pues a lo mejor podríamos subsanar esta responsabilidad. Gracias. Yo solamente abonar un poquito a lo que comenta Paulina.
Me parece que el derecho ambiental justamente es eso, ¿no? El derecho ambiental viene a romper con muchos esquemas que se tienen, ¿no? Del derecho penal, del derecho civil, del derecho administrativo, y que no podrán encuadrar, ¿no? En esta responsabilidad que justamente, como bien platica Paulina, se da, ¿no? El tema de la responsabilidad, pues es una responsabilidad colectiva, es una responsabilidad hacia atrás, diría yo, ¿no? Al pasado, ¿no? Yo creo que tampoco podemos dejar atrás la responsabilidad que han tenido las potencias internacionales en la contaminación y el daño ambiental que han hecho durante muchas décadas o siglos, ¿no? Incluso, pero tampoco podríamos dejar de lado, ¿no? Esta nueva figura, ¿no? Que se llama de los derechos de las generaciones futuras, ¿no? Es decir, personas que todavía no nacen, pero que ni siquiera tienen, ni siquiera tal vez un ápice de existencia, me refiero. O sea, no es como tus hijos o tus nietos. Estamos hablando de personas que nacerán dentro de 100 años, dentro de 150 años, y qué tal si van a tener la oportunidad de tomar agua, ¿no? Como tú la estás disfrutando, de disfrutar de un bosque, de disfrutar de un ambiente por lo menos propicio para la vida, ¿no? Entonces creo que el tema de la pregunta, ¿no? Del tema de la referencia, ¿no? Geoespacial, y del tema también incluso temporal, me parece que en derecho ambiental ya no aplica, ¿no? O sea, estamos a un nivel mayor porque está en discusión, ¿no? La propia sobrevivencia de la humanidad, ¿no? O sea, a ese nivel estamos, ¿no? Sería mi aportación. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Si gustan, pasamos a la siguiente pregunta. Ok. La compañera Rosario Rodríguez nos pregunta, ¿consideran que existe realmente una política ambiental en México? ¿Cuáles serían entonces los avances jurisdiccionales más importantes en México en materia ambiental? Son dos preguntas en una misma. Bueno, a ver, voy a tratar de resumir. Una cosa es el avance jurisdiccional, la parte escrita, que ha sido importante tanto en la Constitución, en resoluciones judiciales, con las acciones colectivas, abrir una instancia federal. El reconocimiento de las acciones, digo, ya es ventaja, pero no son efectivas. O sea, nos faltarían, o sea, muchos mecanismos para poder hablar de que hay de verdad una protección jurisdiccional ambiental. O sea, está la ley y de todos los, yo creo que todos los juristas mexicanos decimos, somos de las mejores leyes, ¿no? Y nos presumen, y entonces tenemos a un amigo con César y con el doctor Benjamín, que es el doctor Mario Chacón, de Costa Rica, donde nos pone de ejemplo, porque la ley ya lo dice. O sea, cuando Costa Rica tiene un mayor avance a pesar de que no está en una legislación. Entonces, pensar que el avance es porque está en una legislación, bueno, estamos muy equivocados, ¿verdad? Pero bueno, podemos decir que si de una escala del 1 al 10 este avance ha sido 3, ¿no? A mi punto de vista. Entonces, es en ese sentido. Y sobre la política ambiental, tal como lo comentaron, la verdad es que ni en México ni en Michoacán no existe una política como tal. Siempre ha sido un derecho tutelado de última importancia, y vemos que estamos tapando hoyos, y entonces atendemos a un tema nada más de emergencias, pero de prevención. Ha servido de una corrupción y de tomar todos estos recursos públicos para desvío, porque entonces el medio ambiente pues no se ve. Todas las acciones y todos los recursos que se invierten es muy difícil monitorear, y es muy complicado ver resultados. Si sabemos que es a largo plazo, y entonces es como la caja de Pandora, ¿no? Donde todos los funcionarios ven que dicen, vamos a destinarlo al medio ambiente, pues, ¿quién va a saber? Pues no hay información, no hay seguimiento, no hay control. Pero bueno, no sé qué piensen el resto de los panelistas. Gracias. Bueno, un poco ahí abonando, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, una cosa es lo que dice la norma y otra cosa es lo que se implementa, ¿no? Bueno, la política, en general, las políticas públicas es eso, ¿no? Yo la puedo diseñar, la puedo poner muy bonita, ¿no? Con colores, y tengo
1000 acciones, ¿no? Líneas de acción y cómo le voy a dar seguimiento, ¿no? Y a 10, a 15, a 20 años. Pero eso diariamente en la administración pública se logra, se hace, o sea, se está haciendo efectivo en eso, y creo que ese es el gran reto que se tiene, ¿no? O que debemos de visualizar, ¿no? Como lo comenta aquí la doctora Claudia, ¿no? El tema de que incluso, ¿no? Hasta a nivel constitucional, pareciera, ¿no? De que como ya está en la Constitución, ya es, ya está dado, ya es un hecho. Y no, tenemos derecho humano a un medio ambiente sano. Sí, incluso en ese propio artículo constitucional, en el 4, dice que ¿no? El tema de la responsabilidad ambiental. ¿Cuántas empresas han sido sancionadas por responsabilidad ambiental en México? ¿No? ¿Cuántos municipios, ¿no? Lo acaba de comentar la doctora Claudia con el tema de la contaminación de los ríos. ¿Hay un municipio que haya sido sancionado por la contaminación que provoca? O sea, es responsabilizado por lo que está haciendo o por lo que deja de hacer, ¿no? Porque hay normativa, ¿no? Que le dice que está obligado a sanear el agua, ¿no? Que descarga en los ríos y no lo hace. ¿Cuántas multas se han impuesto, ¿no? ¿Qué se está haciendo, no? Entonces parece que vivimos, y ya con la doctora Claudia hicimos hasta un artículo de eso, ¿no? En tema del gobierno abierto, y hablamos de la simulación del gobierno abierto. Creo que en política ambiental padecemos de lo mismo, ¿no? La simulación en la política ambiental, la simulación en la política de cambio climático, la simulación en la protección del ambiente, ¿no? Lamentablemente. Gracias. Maestra Paulina, ¿gustaría abonar o agregar algo a esta pregunta? Pues totalmente de acuerdo con los doctores. Finalmente, ¿existe una política ambiental? Sí, sí existe. ¿Es funcional? Pues no. No, o sea, están los instrumentos, está establecido, lo tenemos, pero de ahí a que dé resultados esperados, no los dan. Entonces, creo que más que claro con lo que ya dijeron los doctores. Bueno, perfecto. Seguimos con la siguiente pregunta de un usuario de YouTube. Nos dice, dentro de la clasificación del derecho, ¿dónde se ubica al derecho ambiental? Yo aquí voy a tomar la palabra, porque déjeme decirle que cuando yo empecé a hablar en la maestría de Derecho Ambiental, ese fue un tema que me causaba noches y madrugadas viendo, o sea, no lo podemos ubicar y entonces uno de mis primeros artículos que publicamos junto con el doctor Benjamín fue la autonomía del derecho ambiental. El bien que se tutela no tiene comparación con ningún otro bien. ¿Por qué estamos hablando de una colectividad? Lo que están diciendo, están hablando de generaciones futuras. Entonces, díganme, ¿qué derecho se puede comparar con eso? Ninguno. Entonces, quererlo encuadrar en el derecho público, social, privado, o sea, la verdad es que esos esquemas y la doctrina quedó corta con el derecho ambiental, si lo vemos con esta complejidad que estamos planteando. Entonces, desde ese entonces ha sido como cómo hacer entender, así como decía Paulina, esta complejidad del cambio climático, pero que además es parte de la protección y nos afecta a todos, y entonces ya no se trata del derecho individual de cada uno. Entonces sí, yo sería de esa idea, pero bueno, decimos que es teoría y es doctrina, pero nos sirve para ilustrar la importancia del derecho ambiental. Es lo bonito de nuestra área, doctora. Rompemos paradigmas. Sí, justo, ¿no? Como dice Clau, Paulina, la verdad es que el derecho ambiental es justo a donde va, ¿no? A cambiar una manera de pensar y de hacer que hemos tenido durante siglos, ¿no? Y el derecho ambiental viene a cambiar eso, por eso también su complejidad, ¿no? Por eso también la dificultad de que pueda permear y de que pueda ser efectivo, ¿no? Porque tiene que combatir, ¿no? Todo un ambiente, no solamente económico, ¿no? Sino incluso conductual, habitual de la ciudadanía, ¿no? En general, algo que hacemos todos los días y que va contrario al cambio climático, va contrario, ¿no? La protección del ambiente, y a veces lo seguimos haciendo, ¿no? Por un tema de tradición. Entonces, por ahí va el tema, ¿no? Y no ha logrado su independencia
pues porque lesiona, creo yo, ¿no? Y presiona, ¿no? Y pone, ¿no? Los puntos, ¿no? Sobre las IES, que son muy complicadas de entender en el aspecto económico y político, y por eso no logra eso, ¿no? La verdad es que ahora que veo, ¿no? El desarrollo del derecho laboral, ¿no? Que en los últimos años, ¿no? Sí, se va, ¿no? Con sus centros de conciliación y tribunales, y el derecho ambiental, ¿no? Ha pedido tribunales ambientales desde hace 20 años y no se han logrado. ¿Por qué? Pues porque pisa, ¿no? Justamente un tema económico y social muy, muy difícil, ¿no? Muy complejo, ¿no? Muy difícil de manejar. Pero creo que por donde lo veamos es independiente, ¿no? Pero tal vez en su independencia, pues no lo pelan, ¿no? Es como un diálogo de locos, así lo siento, ¿no? A lo mejor Paulina y Claudio no sé si estén de acuerdo conmigo, parecemos como merolicos, ¿no? Que andamos en estos temas y nadie nos pela, pues porque no conviene hacerle hincapié, ¿no? A esta situación, ¿no? Que al final de cuentas lo que pega son muchos contactos económicos, ¿no? Muchos intereses económicos, no de México, no de Morelia, a nivel mundial, y eso lo hace más rígido, más complicado. Perfecto. ¿Alguno quisiera agregar algo más de esta pregunta? Bueno, continuamos con la siguiente. Tenemos una pregunta de Carlos Tenorio y es, ¿las naciones industrializadas han contaminado de más? ¿Deberían contribuir más a la mitigación de los efectos? ¿El principio de no retroactividad podría ser utilizado para eludir su responsabilidad? Sí, pues deberían hacerlo. Sin embargo, en la práctica no se realiza. Incluso el Acuerdo de París establece que cada nación es quien va a determinar cómo van, se llaman contribuciones nacionales determinadas. Cada estado es libre de decidir cuándo, cómo va a enfrentar los efectos adversos del cambio climático, tiene que establecer sus propias metas. Entonces, sí deberían hacerlo, pero en la práctica no sucede y los instrumentos internacionales en materia de atención al cambio climático es una de las grandes deficiencias que tiene, que no obligan a los estados. Incluso una de las críticas que precisamente el doctor Revuelta y yo hacemos en uno de los artículos es el cambio de lenguaje del protocolo de Kioto al Acuerdo de París, que son los instrumentos más importantes a nivel internacional de atención a este fenómeno, donde en el Acuerdo de París ya nos habla hasta con un lenguaje mucho más suave, ya no es tan firme como lo era el protocolo de Kioto, sino que ya permite que los estados digan cómo van a enfrentar los efectos adversos del cambio climático. Sí fue beneficioso en el sentido de que más países o más estados lo firmaron. Sin embargo, bueno, pues estamos viendo que no es muy exitoso. Es de 2015 se implementa en 2016 y a la fecha las emisiones de gases de efecto invernadero siguen incrementándose. ¿Y cuál es la realidad? Precisamente los países altamente industrializados son los que siguen incrementando sus emisiones de gases de efecto invernadero. Hay por ahí una lucha que comúnmente se llama como la lucha del norte con el sur global, que el norte generalmente es donde están los países más desarrollados, que son los que siguen emitiendo, y si quieren exigir al sur global, a los países en vías de desarrollo, que detengan sus emisiones. Entonces es todo un conflicto a nivel internacional. Sí deberían, pero la realidad es que no es así y los instrumentos pues siguen siendo desfavorables en ese sentido. Bueno, solo abonando un poco más, ¿no? Me va a salir aquí un poco lo marxista-leninista, ¿no? Pero sí también es como la idea de desarrollo, ¿no? Que se tiene. Entonces, pero la verdad es que todos pensamos que el desarrollo, pues, son grandes empresas, ¿no? El PIB creciendo a tal, ¿no? Porcentaje anual, donde incrementas tus exportaciones, donde tienes, ¿no? Todo un bienestar social, ¿no? Basado en ciertos indicadores, ¿no? Y entre los indicadores me acuerdo mucho, ¿no? De una época de Felipe Calderón, donde un indicador de bienestar era que tuvieras piso firme, ¿no? No importa que fuera una comunidad donde tendrías 45 grados centígrados, ¿no? De calor, pues no importa, pero si tienes piso firme, estás a una rayita más, ¿no? Del bienestar. Digo, con esta mofa que hago, ¿no? Y con esta burla, pero sí también es como mides el desarrollo y entonces, pues los países ricos
evidentemente, ¿no? Europa, Estados Unidos, Canadá, ¿no? Los países del norte, como lo acaba de decir Paulina, pues tienen ese estándar de desarrollo, ¿no? Pero, ¿cómo le puedes decir eso a una comunidad indígena en Chiapas, ¿no? O sea, ese es el nivel de desarrollo, entonces hay que traer una ciudad como esa, ¿no? Aquí a Chiapas, una ciudad así como la ves, ¿no? Como Londres, pero en la selva lacandona o en la Amazonía, ¿no? Paraguaya o en la Amazonía de Bolivia o de todos los países, ¿no? Que colindan. Creo que también ahí hay que plantearnos, ¿no? El concepto de desarrollo, y por eso los países en desarrollo, como dice Paulina, pues no quieren renunciar a eso, ¿no? Ahora, el gran tema es, pues ojalá que no les falte un día el agua, ¿no? Y no les falte alimento, ¿no? A esos países, pero pues como nosotros en el tema ambiental siempre decimos, ¿no? Cuando se muera, ¿no? Se caiga el último árbol, se seque el último río, entenderás que el dinero no se come. Tú lo único que van a poder darte esos países, pues va a ser dinero. Ya lo están haciendo con los bonos de carbono, ¿no? Te doy dinero para que tú conserves tu bosque, te doy dinero para que tú conserves tu río, ¿no? Eso es lo que ya están ahorita ellos manejando, y bueno, lo interesante será en 50 o en 100 años, a lo mejor ya no nos toca verlo, pues ¿qué vamos a intercambiar, ¿no? ¿Dinero por qué? Esa es la gran pregunta para mí, ¿no? Desde ahora. Bueno, siguiendo con la siguiente pregunta, es de Miguel Ponce de León. Las nuevas acciones colectivas previstas en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿creen que den a salvaguarda de los derechos colectivos difusos o heterogéneos? Bueno, déjenme comentar algo. Yo no sé por qué le tienen tanta fe a ese Código Nacional de Procedimientos. La verdad, es nada más un refrito de todo lo que se les antojó. Y si antes estaba mal el Código Federal, o sea, este está pésimo. Y así les puedo decir, en cada estado vamos a sufrir las consecuencias de cuestiones que ya habíamos superado y que de verdad en Michoacán no estábamos tan complicados como en Guanajuato. O sea, ahora todos vamos a estar. Entonces, hablar de un código nacional y que habló de acciones colectivas, seguimos con las mismas deficiencias, no prevé un tema de una valoración pericial diferente a la civil, no hablamos de un daño ambiental como tal, lo estamos equiparando a un bien cuantificable y reemplazable como cualquiera. Entonces, el Código Nacional nada más va a ser nacional, pero no esperen más, no esperen avances. Qué pesimista estoy, ¿verdad? Todavía tenemos, en foros hemos dicho, o sea, esperemos que no entre así como está, que nos pase como en la reforma penal, en donde se habló de una circunstancia y con el paso de las discusiones y los foros se modificó mucho de cómo estaba planteado en un inicio. Entonces, esa es nuestra esperanza para el 2027, que en estos 3 años tengamos estas modificaciones y que se hable de que si ya estamos entrando a un tema nacional, podamos hablar de tribunales ambientales, como nos dice el doctor César, de acciones que van enfocados al medio ambiente y que no estemos supliendo las deficiencias con el derecho civil, que es limitadísimo para el tema ambiental. Sí, yo también, ¿eh? Yo soy pesimista, así como Claudia. La verdad es que no, más que pesimista, soy realista. O sea, no ha habido ningún efecto a partir de esas reformas en el Código Civil, e incluso son hasta contrarias, ¿no? A la participación ciudadana, porque ponen límites, ¿no? Por ejemplo, si no recuerdo mal, ¿no? Hay una limitante, por ejemplo, para una acción colectiva de al menos 30 personas en una comunidad, ¿no? Y habrá comunidades indígenas que están con menos de 30 personas, ¿no? Están a punto de extinguirse esas comunidades indígenas y ellas no podrían tener ese requisito de 30 personas, pues porque son 15 o 20, ¿no? Ya únicamente las que habitan, ¿no? O coinciden con esa idiosincrasia, ¿no? Indígena, sobre todo pienso en comunidades indígenas del norte, ¿no? En Baja California, en Chihuahua, que están a punto de extinguirse. Entonces, incluso estas reformas fueron hasta limitantes, ¿no? Para poder accionar.
Y ahora en el accionar, y ahí digo, está todo el tema de la reforma judicial. Yo sí, de corazón digo, creo que también el Poder Judicial ha tenido una gran responsabilidad en no ver eso, ¿no? El no identificar, ¿no?, estas complejidades que se dan procesalmente para que las personas que son las que padecen, está dicho, ¿no? Hay investigaciones sobre eso, los más pobres son los que más padecen el cambio climático, son los que más tienen, ¿no?, efectos, ¿no?, de estas relaciones, y la verdad es que las medidas que se tienen de mitigación, de prevención por parte de los estados no van encaminadas hacia ellos, ¿no? Es un tema, y el Poder Judicial, creo yo, tampoco ha abonado a eso, ¿no? Yo sí creo que el Poder Judicial le ha faltado un poco esa cercanía con los problemas sociales, ¿no?, muy enfocalizados, ¿no? Como lo que acaba de decir la doctora Claudia, ese río contaminado, ¿no? O sea, en verdad no se puede hacer nada desde un poder judicial, desde un amparo, ¿no? A pesar de que ya está, ¿no?, hay un recurso que tienes en tu poder y que puedes hacer algo, ¿no?, para intentarlo, ¿no? Ojo, ¿no? Intentar, porque al final la política pública no recae en el Poder Judicial, ¿no? La política pública no recae en el Poder Legislativo, la política pública recae en el Poder Ejecutivo, ¿no? Es el que ejecuta, es el que hace, es el que administra el recurso público y hace las acciones para este tema, ¿no? Pero yo no he visto que estas reformas de las que estamos hablando hayan, ¿no?, empujado, ¿no?, el accionar de la administración pública federal, estatal, municipal para eso, ¿no? Tenemos incluso, y ahí me extiendo un poquito nada más y cierro, en el caso de Oaxaca, ¿no?, una sentencia donde se le dan derechos a un río, ¿no? Y se dice, oye, municipio, no recuerdo el nombre del municipio, ¿no?, perdónenme, donde se le dice al Estado, ¿no?, y al municipio que tienen que hacer algo para salvar ese río. Y después de 18 años, 15 años, no sé cuánto tiene, no se ha hecho nada, ¿no? Entonces, ahí un poco empujó el Poder Judicial, pero otra vez, quien tiene la responsabilidad es el municipio, es la federación, es el Estado, y no hicieron nada, ¿no? Entonces, está bien la reforma, está bien la ley, y puede ser muy bonita, y la podemos copiar de Chile o de Costa Rica, pero si tenemos autoridades mexicanas, pues de nada sirve, ¿no? Ese es el gran tema. Gracias. Totalmente de acuerdo, no nos alcanzan las reformas de todos modos en materia ambiental. Perfecto. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. Es de Antonio Luna. Al implementar una ley ambiental, ¿cómo se vería afectado lo regulado en el ISO 9001? Bueno, pues sí, hablamos que la ISO 9001 es la que nos dice que las organizaciones tienen que establecer y mantener procesos que cumplan con ciertos requisitos legales y ambientales, pues ahí habría que ver pues qué ley se está aprobando y ver de qué manera va a implicar que cierta empresa tenga que adecuar sus reglamentos de cuestión de calidad, políticas y demás para acordar. Entonces, pues ahí dependerá de qué leyes son aplicables para las empresas y pues es adecuarlo tal cual lo indica la norma. Sí, claro, habrá que ver la reforma, ¿no? Porque también puede ser que sea obligatoria una ISO, ¿no? Por ley, o sea, que todas las dependencias del Estado estén certificadas en tal o cual ISO, y entonces pues hace que se pongan las pilas todas esas dependencias para que hagan, ¿no? Pero creo que a veces también son cosas aparte, ¿no? Porque la ISO es como más de empresarial, ¿no? Es más un tema privado, y sí toma cosas públicas, ¿no? Porque, a ver, la ISO voy más allá de lo que me obligan, ¿no? Entonces yo tengo estas 10 responsabilidades que me da la ley ambiental, pero además, ¿no? Como soy muy pro, ¿no? Ambiental, pues además de eso, tengo todavía estas 10 medidas adicionales, ¿no? Para proteger el ambiente y para tener todo mi proceso lo más amigablemente posible con el entorno, ¿no? Para cumplir con las leyes, las normas, contaminar lo menos posible, y hacia allá va. ¿Cómo va a impactar? Habría que ver, ¿no? Cuál es la reforma, pero sí podría ser, ¿no? Pienso en que si hay una ley más rígida o más estricta, pues va a cambiar la ISO. Y si además la ISO la es obligatoria, pues entonces ahí entra, ¿no? Todavía una mayor complejidad, ¿no? En su aplicación, porque entonces todos tienen que someterse a lo que la ISO número tal, ¿no? Tenga que hacerse. Por último,
Yo voy a salir con mi negatividad, diría. Las empresas siempre van a buscar cómo no cumplir, porque la empresa, el tema de la protección del medio ambiente se limita a plantar árboles. ¿Por qué? Todo lo demás implica de cambiar procesos, plantas de tratamiento, o sea, los costos son muy altos. Entonces, para una empresa cumplir con estas certificaciones, la ISO y todas las certificaciones de la empresa, es un costo. Entonces, hablar de empresas socialmente responsables es, ¿sabes qué? Mira, ya estoy dando unas cobijas y entonces son como el gobierno en chiquito. O sea, yo lo puedo ver cuando no quieren ser de verdad responsables socialmente, no hay manera de obligarlas. Y entre más grande, es mayor la responsabilidad. Ya claro, me picó la cresta con este tema, ¿no? A mí también las ISO me causan un conflicto, ¿no? Porque generalmente las ISO y todas las certificaciones son papel, la verdad, son documentos, ¿no? Es como tú documentas un proceso dentro de tu dependencia, de tu empresa. No significa que así se haga, significa que yo la documento, ¿no? Y entonces a lo mejor meto ahí documentos, pues para demostrar que sí lo estoy haciendo. No significa que sí lo haga muchas veces, ¿eh? Hablábamos hace rato de la simulación, a veces, no digo que siempre, no estoy totalmente en contra de todas las ISO, pero a veces la ISO también se convierte en simulación. También las certificaciones, me están escuchando tal vez los amigos, ¿no? Que están con el tema del aguacate, ¿no? Y la nueva certificación del aguacate, tal vez se va a dar la simulación en la certificación del aguacate. ¿Por qué? Porque es llenar requisitos, ¿no? No es de que lo hagas, es de que tú me demuestres con un papel que estás haciendo algo en un papel, ¿eh? No es que lo hagas, o sea, no es que yo vaya y verifique y lo hagas. Claro, dentro de la ISO hay una etapa, ¿no? Donde revisas, pero ustedes revisen así de manera general en todas las ISO que hay y que las dependencias públicas se acreditan una vez, después no repiten la certificación. ¿Por qué? Porque ya no siguieron los pasos que tenían que hacer, ¿sí? Entonces, yo me certifico este año, 2024, y el siguiente año me van a revisar y ya no hice nada de lo que yo dije que iba a hacer, ¿sí? El tema del seguimiento. Ahora en gobierno es más complicado. Imagínense una administración municipal que lleva 3 años. Pues pues yo aquí entrego mis expedientes y pues ahí, mira, se hacen bolas. Y los que llegan es, ¿esto qué será? Pues ahí lo avientan, ¿no? Y lo arrumban en una esquina y no se sigue con los procesos, ¿no? Entonces, más allá de que las normas ISO estén bien o mal, también es cómo se implementan y cómo se les da seguimiento a lo que dicen que se está haciendo, ¿no? También ahí es la gran interrogante, ¿no? Repito nomás y cierro, no caer en la simulación, pues, que siempre parece que es lo que hacemos. Ok, perfecto. Continuamos con la siguiente pregunta de la compañera Laura Pamela Aranda Mendrano. En cuanto al financiamiento que se le otorga al ciudadano del medio ambiente en México, ¿es suficiente para poder superar los desafíos del mismo? En el contexto de la globalización, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que convierte a México en el patio de juego de ciertas empresas de estos países que implican recursos naturales de nuestro país, ¿qué medidas creen pertinentes tomar? ¿Serán efectivos los tratados en medio ambiente? ¿Cuál podría ser el futuro de nuestro país en este sentido ambiental? En cuestión de la primera pregunta respecto al presupuesto, por supuesto que no es suficiente. Y mucho menos en esta última administración a nivel federal. Es increíble cómo disminuyó en porcentaje el presupuesto asignado a cuidado del medio ambiente. O sea, estamos en el peor momento en cuestión económica. Por ejemplo, no tengo ahorita los datos aquí particulares de los porcentajes porque sí están publicados, lo pueden encontrar en la página del doctor Revuelta en un artículo publicado en 2022, un análisis de cómo disminuyó el presupuesto en materia ambiental en nuestro país y cómo la mayoría de ese presupuesto de todos modos está destinado con agua y deja libres todas las demás áreas, por ejemplo, áreas naturales protegidas. México cuenta con un montón de áreas naturales protegidas y seguido, y por ejemplo, uno de los grandes logros que decían en materia ambiental de esta última administración decía que se designaron no sé cuántas nuevas hectáreas de áreas naturales protegidas. El presupuesto por área natural es de 10 pesos por hectárea. Eso es totalmente insuficiente para mantenerlas.
Entonces, ¿de qué nos sirve tener un montón de áreas que se supone que se deben de cuidar si no existen los recursos para hacerlo? Entonces, no, el financiamiento no es suficiente en materia ambiental. Y bueno, pues esperemos que esto se subsane porque pues sin dinero no se puede hacer mucho para proteger al medio ambiente. Sí, aquí nada más para redondear un poco el comentario de Paulina, ¿no? Y porque justamente estamos, ¿no?, en el tema de política ambiental. Es es un dicho, ¿no?, muy remarcado, ¿no?, en todos los foros, en todos los lugares donde platicamos de políticas públicas, ¿sí?, en general. Una política pública sin presupuesto no es política pública, es demagogia, es discurso, ¿no? Es queda bien, ¿no?, del gobernante en el poder. Entonces, me parece que, como lo comenta Paulina, yo no recuerdo el dato, pero parece que desde Peña Nieto, digo para no decir que es únicamente de la administración anterior, ¿no? O sea, desde el Peña Nieto, ¿no?, y Andrés Manuel López Obrador, el presupuesto de la Semarnat, ¿no?, ha disminuido en más del 50%, ¿no? Una cosa así, recuerdo el dato. Y entonces significa que el medio ambiente no es prioridad, ¿no? Yo siempre recuerdo un amigo, ¿no? Por cierto, que me lo recomendó Claudia, que habla de temas de integridad y de ética, y dice donde está tu amor, donde está tu corazón, está tu cartera, ¿no? Ahí le destinas dinero. Y creo que el gobierno federal de Peña Nieto y Andrés Manuel, su corazón no estaba en el tema ambiental. Por eso no destinaron los recursos suficientes para la materia ambiental, ¿no?, y para el derecho ambiental y para la protección del medio ambiente y para todo. Hicieron nada más, ¿no?, también con este tema. Ahora, también que le den más dinero a una dependencia no significa que vaya para la protección del medio ambiente, ¿no? A lo mejor se subieron el sueldo todas las personas que integran esa secretaría, ¿no? Y entonces ya ganan 15 o 20% más, y entonces subió tal vez, ¿no?, un 10% el presupuesto de esa dependencia, pero únicamente va para pagarle a las personas que trabajan ahí, que no está mal, ¿eh? O sea, no voy en contra de un tema del desarrollo laboral y del aumento. Pero lo que voy es que tendríamos que descomponer, ¿no?, el presupuesto que se le da al sector ambiental y ver y focalizarlo en acciones que tienen que ver efectivamente con medio ambiente, ¿no? No con campañas, ¿no?, con medios de comunicación, ¿no? No con el presupuesto que se va al gasto directo, ¿no?, en personas que trabajan en la dependencia, sino en qué acciones concretas se dieron para protección del medio ambiente, ¿no? Y creo que también es algo que deberíamos de hacer, y creo que decía el doctor Benjamín cuando iniciamos, ¿no?, que nos dé para nuevos papers, ¿no?, para nuevas investigaciones. Pues creo que el análisis del presupuesto, ¿no?, de los resultados del presupuesto, pero enfocados a resultados, ¿no?, lo que está tan de moda por las auditorías, es qué resultados ha dado para la protección del medio ambiente en las dependencias, suponiendo, ¿no?, que se haya dado, que se les haya aumentado el presupuesto. Gracias. Bueno, tenemos muchísimas otras preguntas y complementación por parte de los compañeros que las están realizando vía comentarios. Sin embargo, nos queda poco tiempo. Así que vamos a tomar lo más importante de esta situación, que sería otro comentario. Nos queda claro que la problemática ambiental nos afecta a todos y a las futuras generaciones. ¿Qué lugar ocupan las leyes ambientales en la jerarquía normativa? Perdón, no entendí ahí bien al final la pregunta. ¿A qué te...? Sí, es que tenemos esa pregunta repetida varias veces. Nos queda muy claro la problemática ambiental que la problemática ambiental nos afecta a todos y a las futuras generaciones. ¿Qué lugar ocupa en el derecho ambiental en la jerarquía normativa? Pues yo creo que la primera, ¿no? Digo, si yo hago ya sé que dicen que no se hace así, ¿no? El análisis, la ponderación de los derechos humanos, ¿no?, va más allá de eso, pero pues yo me imagino que, bueno, y yo creo, soy un convencido de eso, que si no tienes un ambiente sano, no tienes agua potable, tomable, no tienes alimento, no tienes un clima propicio para subsistir, y entonces la posibilidad de la vida, ¿no?, pues evidentemente se va a ver mermado. Entonces creo que para mí sería lo principal.
incluso lo he dicho en otros foros, ¿no? Creo que a veces se nos olvida que lo que nos da todo, o sea, yo puedo ahorita detonar la energía eólica, la energía solar y puedo detonar el crecimiento, ¿no?, exponencial de venta de minerales de México y van a ingresar miles de millones de dólares a nuestro país. Pues sí, pero eso es medio ambiente, o sea, son recursos naturales que están aquí, ¿sí? Si tú no tienes sano los recursos naturales, el medio ambiente propicio para eso, no hay vida, ¿no? O sea, me parece que al final, muy simplón, tal vez se escucha, pero si no tienes un ambiente sano, pues no tienes el medio adecuado para que sea propicia la vida, ¿no? Y la vida es, no solamente, a veces pensamos en la vida de la naturaleza, ¿no? De los animalitos en el bosque, ¿no? En la sabana, en la selva. No, es la nuestra, ¿no? O sea, cómo estamos afectando esta calidad de vida que tenemos ahora y que evidentemente pues hará inexistente, ¿no? O imposible la vida en generaciones futuras, ¿no? Ya hay datos muy marcados. Pau, Claudia, seguramente lo sabrá mejor que yo, ¿no? O sea, 2050 nos habían marcado así como una fecha, ¿no? Límite de, oigan, si no le bajamos al tema del cambio climático y la disminución del calentamiento global a 2050, en el 2100, pues ya no sabemos qué va a ser de este planeta, ¿no? Y seguimos con eso. Entonces creo que el tema principal es la vida, pero sin un medio ambiente adecuado, no hay vida, ¿no? Por eso yo lo pondría en primer lugar. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, este ya es el último apartado. Serían las conclusiones que tiene cada uno. No sé si gustan retomar el orden que teníamos. Doctora Claudia, le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues creo que nos quedamos con muchos temas en el tintero que va todo ligado. No podemos hablar de protección del medio ambiente nada más desde una perspectiva, necesita ser general. Y la implementación de gobierno digital como una política ambiental en México sí requiere una infraestructura, por supuesto. Todo va a ser inversión, pero debe ser una inversión consciente, planeada, donde se le dé seguimiento, donde de verdad se vean las necesidades de cada área y entender que la finalidad siempre va a ser la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Si el ciudadano no participa, pueden pasar los mejores gobernadores, los mejores presidentes municipales y de verdad que la ciudadanía se ha demostrado que somos un pilar esencial en que pueda ser exitosa una política o una acción de gobierno. Sería eso. Muchísimas gracias. Doctor César, si gusta continuar con su conclusión. Sí, muchas gracias. Yo retomaría un poco lo que comenta la doctora Claudia, ¿no? El tema, me parece, de la participación ciudadana es fundamental en materia ambiental, ¿no? Más allá de la posición política que juegues en un momento u otro, ¿no? El gobernador al final, pues dura 6 años, ¿no? Un presidente municipal o presidenta municipal dura también 3 años y va a regresar seguramente, ¿no? La mayoría, porque no todos, ¿no? Les toca la gran dicha de repetir como presidente municipal o presidenta o diputado o acceder a otro cargo público, muchos tienen que regresar a su actividad cotidiana y en esa actividad cotidiana como ciudadanía, pues evidentemente van a requerir, ¿no? De un medio ambiente adecuado para subsistir, para convivir, para hacer lo que están haciendo, ¿no? Entonces creo que la participación ciudadana es fundamental y es necesaria. Y retomo también el tema de la rendición de cuentas, que creo que no le hemos dado la gran importancia que tiene, ¿no? Cuando hablamos de rendición de cuentas, pareciera que únicamente es avisar lo que estoy haciendo, ¿no? Y no llega ahí, es dar la explicación y la justificación del por qué tomo decisiones, por qué tomé la decisión de hacer un Tren Maya y no tomé la decisión de hacer tal vez 1000 escuelas, ¿no? O por qué no tomé la decisión de hacer 25 bibliotecas, ¿no? De primer mundo, ¿no? Digo, es un ejemplo tosco, ¿no? Que estoy haciendo, pero lo que voy es, explícanos, ¿no? Dinos, ¿por qué? ¿En qué se justificó? ¿En qué se basó ese dinero que tú te gastaste en un tren? Tiene que ver, ¿no? Y ese macroproyecto que es el Tren Maya, que todos conocemos, repítanlo, ¿no? En un municipio. O sea, ¿por qué la presidenta o presidente municipal decidió gastárselo en repintar por 25ª vez, ¿no? La plaza o cambiar el adoquín, ¿no? Por 10ª vez de la plaza municipal en lugar de hacer otra cosa, ¿no?
Y ahí es el tema de la rendición de cuentas, ¿no? De pedirle la explicación a esa autoridad y que nos diga, pero con datos, con presupuesto y con todo, el por qué lo hizo, ¿no? Creo que la rendición de cuentas es un eslabón perdido, yo así lo veo, ¿no? En la administración pública, porque parece que dar un informe de gobierno cada año con números alegres, eso es la rendición de cuentas. Y así se ve el medio ambiente, ¿eh? Decretamos tantas áreas naturales protegidas, destinamos tanto dinero, ¿no? Plantamos tantos árboles. Híjole, pues habría que ver, ¿no? Los efectos positivos que tuvo ese gasto público. Y repito otra vez, ¿por qué ese gasto en ese rubro, ¿no? Y es la explicación que creo que no nos dan nunca y que seguiremos pendientes, ¿no? Ojalá que algún día nos la den las autoridades, sobre todo en pro del medio ambiente, que el medio ambiente, repito, se reflejará un ambiente sano, ¿no? En el bienestar social y colectivo. Gracias. Muchísimas gracias. Y por último, pero no menos importante, maestra Paulina, por favor de darnos su conclusión. Gracias. Pues yo retomo un poco la importancia del derecho ambiental. Finalmente, ahorita nos preguntaban en cuestión de la jerarquía. Bueno, la jerarquía de las leyes nos la dicta el 133 constitucional, pero si hablamos de la importancia, yo bromeaba con mis compañeros cuando inicié el doctorado, porque de 23 que integramos la generación, solo 2 estamos en el derecho ambiental, y en mis mesas siempre yo era la única que hablaba de ese tema. Yo les decía a mis compañeros, son muy importantes sus temas en cuanto a derecho penal, la criminología, otras cuestiones, pero si se acaba el planeta, pues ya nada más va a trascender. Entonces creo que es ahí donde radica la importancia de nuestra área y agradecer pues que haya estos espacios donde podemos darlo al público en general, porque es importante también la concientización de la sociedad, que sepan cuáles son las crisis, que sepa cómo se debe de atender y pues que ahí despierte más el interés en esta área del derecho. Y muchas gracias por permitirme compartir con ustedes. Muchísimas gracias, doctores. Bueno, a continuación mi compañera Paola Zamora dará la conclusión final. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, tanto en Facebook como en YouTube, a los ponentes, a la doctora Claudia Verduzco, al doctor César Sereno, al doctor Benjamín Revuelta, que fue coordinador de la mesa, y a la maestra Paulina Isabel Silva Rubio, quien también nos acompañó. Cassandra, por la moderación de esta tarde-noche, ya terminamos ya no fuera de horario, pero en tiempo, e invitarlos a que nos acompañen el próximo jueves con la siguiente mesa, que es Derecho para qué. Esta mesa la coordina el doctor Héctor Chávez Gutiérrez y estará acompañado por la doctora María Isabel Marín Estello, la doctora Olivia Aguirre Bonilla, el doctor Eduardo González Di Pierro y en la moderación el maestro Guillermo Loaiza Gómez. Así que no nos queda más que agradecerles a los que nos hayan acompañado en el transcurso de esta tarde. Y pues muchas gracias a los ponentes, Cassandra, y nos vemos el próximo jueves.